Los señores Lunático, Canuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que todas las familias son bienvenidas, hoy incluso los Malfoy, pero no, los Sacovilla Bolsón no. Sabes perfectamente quién soy, Lobelia Sacovilla Bolsón. Esta es mi casa y esas son mis cucheras. Muchas gracias. Hoy, en Magos y Medianos, la historia de la familia Malfoy. Como muchas otras familias nobles de magos de Inglaterra, la familia Malfoy tiene sus raíces en Normandía. Armand Malfoy, el primer Malfoy conocido, llegó a Gran Bretaña como parte del ejército invasor de William el Conquistador. Gracias a los servicios realizados al rey William I, con magia de por medio, por supuesto, Armand consiguió una parcela de terreno en Wiltshire, donde todos sus descendientes llevan viviendo por los últimos 10 siglos. Hay que decir que Armand ya tenía las cualidades que hoy en día asociamos a los Malfoy. Seguro que ya eran rubios platinos. Esta familia siempre ha tenido la reputación de estar cerca de aquellos que poseen riqueza y poder, a cualquier coste. De hecho, a pesar de su creencia en que los magos son superiores a los muggles, nunca han dudado en integrarse en la comunidad no mágica si eso les convenía. Gracias a estos pocos escrúpulos se han convertido en una de las familias más ricas de toda Inglaterra. Debido a sus contactos con la corona, las tierras de Wiltshire se han ido ampliando, anexando las tierras de sus vecinos muggles, con sus riquezas incluidas. Los Malfoy siempre tuvieron mucha distinción entre los círculos más influyentes de la comunidad no mágica. Esto provocó que en un principio los Malfoy fueran uno de los mayores defensores de la no imposición del Estatuto del Secreto Mágico. Tenían miedo de perder todo aquello que habían conseguido. Fijaos si estaban relacionados los Malfoy con la alta nobleza muggle, que se dice que Lucius Malfoy I fue uno de los pretendientes de la reina Isabel I. Por supuesto, esto siempre lo negarán. Existen historiadores mágicos que alegan que la oposición al matrimonio que tuvo esta reina durante toda su vida fue precisamente por una maldición que le echó el pobre despechado. ¿En qué os basáis? A mí sinceramente me cuadra totalmente. Pero claro, debido a su alta capacidad de autopreservación, en cuanto el Estatuto del Secreto Mágico entró en vigor, la familia Malfoy dejó de fraternizar con la alta alcurnia muggle. Pero no iban a dejar de lado sus ambiciones, así que se acercaron otra vez al sol que más calienta. En concreto, al nuevo núcleo de poder, el recién creado Ministerio de Magia. Así que dieron un giro de 180 grados y se convirtieron en uno de los mayores defensores del Estatuto del Secreto Mágico, negando por activa y por pasiva que hubiesen tenido alguna relación con los muggles. Al convertirse en abanderados de este nuevo orden, comenzaron a tener muchísima influencia durante los siglos venideros sobre el Ministerio de Magia. Eso sí, ningún Malfoy aspiró nunca a convertirse en ministro de magia, preferían actuar en las sombras. Está claro que tenían una estrategia clara, y siendo influyentes detrás del poder real, les permitía cambiar de bando si eso les convenía. Como ha escrito la propia Rowling, en la escena del crimen nunca encontrarían las huellas de la varita culpable. Así pues, y gracias a las grandes riquezas que poseían, se convertían en los mecenas de los candidatos que más le interesaban. Además, con la falta de escrúpulos que les caracterizaban, si tenían que pagar a alguien para maldecir a la oposición, pues vamos, es que no le dolían prendas. Cuando llegó el siglo XX, la doctrina de la pureza de sangre fue ganando poder en la sombra. Esto se debía básicamente a que la gran mayoría de familias influyentes del mundo mágico eran seguidores de esta doctrina. ¿Y qué hicieron los Malfoy? ¿No lo imagináis? Pues claro, se aferraron a esas creencias como un clavo ardiendo. A ver, realmente siempre habían creído en la superioridad de los magos, simplemente se habían juntado con los muggles para ganar riquezas y poder. Por eso, una vez que rechazaron a los muggles, ningún Malfoy se casó prácticamente con un nacido de muggle o un muggle propiamente. Eso sí, la familia Malfoy evitó una de las prácticas que realizaban las familias más fanáticas como los Lestrange y los Gaunt, de casarse solo en un grupo cerrado de familias sangre pura. Esta práctica debilitaba o desequilibraba a los descendientes de estas familias. Ya conocemos el estado mental de Marvolo y Morthingaunt, así que en el árbol genealógico de los Malfoy no se pudo evitar que hubiesen ciertas ramas que tuviesen algo de sangre muggle. Eso sí, si les preguntas lo van a negar muy indignados. Relacionarse con muggles. Algunos de los Malfoys importantes de la historia fueron Nicolás Malfoy, que durante el siglo XIV se dedicó a ajusticiar a rebeldes muggles
bajo el disfraz de la Muerte Negra, Brutus Malfoy, que durante el siglo XVII editó el periódico Brujo en Guerra, un periódico completamente anti-Muggle que arraigó mucho en las familias de sangre pura, convirtiéndose en la base de sus doctrinas. Vamos, una fuente de odio para todos aquellos nacidos de Muggles. A finales del siglo XVIII tenemos a Septimus Malfoy, que se decía que tenía tanta influencia sobre Unctuous Osbert, el ministro de magia de aquella época, que este era prácticamente una marioneta. También encontramos a Abraxas Malfoy, el abuelo de Draco, que, aunque no existen pruebas, se dice que conspiró para derrocar a Novi Lich, el primer ministro de magia nacido de Muggles. Esto ocurrió en 1968, así que ya sabemos que el alzamiento de Voldemort estaba ya bastante cerca. Si no estaba ocurriendo ya. La caída en desgracia de los Malfoy no llegará hasta finales del siglo XX. Lucius Malfoy creo que no necesita presentación. Lucius Malfoy. Al fin nos conocemos. Se convirtió en uno de los mortífagos de confianza durante el primer ascenso de Lord Voldemort. Tras la caída del Señor Oscuro nunca se pudo demostrar que este había pertenecido al círculo más cercano. No sabemos si dijo que había estado bajo la influencia de la maldición Imperius o que realmente nunca tuvieron pruebas para demostrar que pertenecía a los mortífagos. El rostro que me he visto obligado a ofrecer desde vuestra ausencia ha sido mi auténtica máscara. Conociendo la historia de la familia, no me extrañaría que no existiese ningún tipo de prueba. Posteriormente, Lucius Malfoy se ganó la confianza de Cornelius Fudge, convirtiéndose en uno de sus consejeros principales y su fuente de ingresos. Lucius se las ingenió para que el diario de Tom Riddle acabase en manos de Ginny Weasley y se abriese por segunda vez la Cámara de los Secretos. Gracias a esto vemos que Voldemort tenía en mucha consideración a Lucius, ya que solo él y Bellatrix Lestrange tuvieron el honor de ser uno de los custodios de un Horrocrux del Señor Oscuro. Eso sí, nunca supieron qué tenían entre manos realmente. Tras el regreso de Voldemort, Lucius tuvo la misión de recuperar la profecía del Departamento de Misterios del Ministerio de Magia. Dame la profecía ahora, o contempla cómo mueren tus amigos. El fracaso de esta misión, en donde la profecía acabó completamente destruida, llevó a la caída en desgracia de la familia Malfoy. Además, debemos suponer que Voldemort no acabó muy contento cuando se enteró de que el diario de Tom Riddle había acabado siendo destruido. Por lo tanto, Lucius acabó en Azkaban y Narcisa, su mujer, y Draco acabaron a merced del Lord Tenebroso. Draco acabó ingresando en las filas de los mortífagos con una misión muy clara: asesinar a Albus Dumbledore. Esto se trataba de una misión completamente suicida. Estaba claro que se trataba de un castigo por lo que había hecho Lucius. Él confía en mí. He sido elegido. Pero bueno, todos sabemos cómo acabó eso. Avada Kedavra. Voldemort no iba a cesar en el empeño de ridiculizar a esta familia. Acaba usurpándoles la mansión Malfoy, convirtiéndola en algo así como el cuartel general de los mortífagos, e incluso le llega a quitar la varita a Lucius para así intentar evitar el efecto priori incantatem que tenían las varitas de Harry y Voldemort. Mi señor. Requiero tu varita. La varita de Lucius acaba totalmente destruida. Este acoso y derribo a la familia Malfoy al final le acaba por explotar en la cara al propio Voldemort. Y es que acaban siendo puntales clave en la caída del Señor Oscuro. Por ejemplo, Draco se niega a reconocer a Harry cuando acaban siendo prisioneros por los carroñeros y enviándolos a la mansión Malfoy. Por otra parte, Narcisa encubre la no muerte de Harry cuando Voldemort utiliza la maldición asesina por segunda vez. Está muerto. Estos dos actos, aunque no redimen a la familia Malfoy de ninguna manera, no son actos de bondad, son por propia autopreservación, como hemos visto a lo largo de toda su historia. Pero son una muestra de que todo aquello que hace mal Voldemort acaba perjudicándolo y siendo clave en el momento de su caída. Pero es que esta justicia poética también se presenta en contra de los propios Malfoy, ya que la captura de Harry en su mansión podría haber supuesto un retorno a su antiguo estatus, pero claro, ellos no contaban con la figura de Dobby. Dobby, que había sido el elfo doméstico de la familia Malfoy hasta su liberación, había sido maltratado durante años, y este maltrato acabó provocando su traición
en favor de Harry y compañía, y su acto heroico en la mansión Malfoy, donde rescata a todos a costa de su vida. Dobby no tiene amo. Dobby es un elfo libre. Y creo que por hoy podemos dar por concluido este vídeo. Y me diréis, pero si apenas has hablado de Draco o de su hijo Scorpius, tenéis razón, pero creo que este personaje a lo largo de los libros adquiere tantos matices que se merece un vídeo propio. Lo mismo ocurre con Narcisa. Narcisa es un personaje bastante secundario en los libros, pero sí que tiene una dinámica muy interesante con su familia, con los Black, y creo que el momento de tocarlo será cuando hablemos de esta familia. Y con esto me despido de todos vosotros. Como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales, que siempre ponemos cosas interesantes. Travesura realizada. ¡Casi me matas! Dobby no pretende nunca matar. Dobby solo mutila o hiere de gravedad.